El control desde una perspectiva de la psicología humana tiene que analizarse con bastante cuidado. Nos ponen un problema al querer controlar nuestra vida, nuestras situaciones, relaciones, querer controlar a los otros. Mm, y es el problema de esta paradoja con la que muchos nos topamos en la existencia y es que entre más busco controlar, más controlada soy por el impulso de control. Se vuelve algo como una inercia que controla mi vida, la necesidad de tener certezas y control. Puesto de otra manera, entre más controlo, más menos control tengo. Entonces, pues pensando en esta paradoja que creo que viven muchísimas personas, también me llamaba la atención que no sé por qué creo que la vida es maravillosamente misteriosa, la verdad. Y hay una dimensión que creo que es muy mágica, que escapa como a las comprensiones o teorías psicológicas. Pero yo he podido ver que las personas a las que más les angustia la pérdida de control, que necesitan más certezas, que necesitan como poder planear, controlar, tener claridad de muchos aspectos, pues en varios momentos de la vida, esta les trae y les pone enfrente lo imposible de controlar. Y esto es como una cachetada y pienso yo que también como una lección de humildad, un jarabe bien amargo que a veces nos toca tomarnos. Pero bueno, veamos primero algunas cuestiones sobre el control, ¿no? Creo que podemos preguntarnos, ¿pero el control es realmente malo? ¿No tendrá algunas cosas buenas y hasta necesarias? ¿No nos hace sentir bien? Y pues sí, la verdad es que en muchos sentidos, y ese es el lío con el control desde, si lo pensamos desde la psicología, es que en muchos sentidos el control nos hace sentir bien. Entonces vemos que nos podemos reír también un poco como de que la vida nos invita a fluir o hay tanto mensaje como de que fluye y no controles. Y muchísima gente pues un poco se ríe, pero también con algo de desespero te lo va a decir, como, ¿y cómo hago? ¿Eso cómo se hace? Porque quiero certezas, porque quiero seguridad, porque no me gusta sentirme perdida o vulnerable ante tantas cosas de la vida. ¿Es acaso malo querer controlar? Y pues la verdad es que tenemos que partir de entender que el ser humano necesita algo de control. Sí, lo hemos visto por muchos estudios y teorías que, por ejemplo, como la teoría de la autodeterminación y el control interno, que existen tres necesidades psicológicas fundamentales: la competencia, la autonomía y la vinculación o relación con otros. Y el control interno, es decir, esa sensación que uno puede tener de tomar sus propias decisiones, de tener control sobre sus acciones, es crucial para el bienestar psicológico. Cuando las personas sienten que tienen control sobre sus vidas, suelen estar también más motivadas, experimentan mayor satisfacción y bienestar, son más resilientes ante el estrés. Me parecía bonita este fragmento de precisamente los teóricos de la teoría de autodeterminación, que son Edward Deci y Richard Ryan, y se las traigo como para mirarla. Ellos dicen, se asume que los seres humanos son organismos activos con tendencias hacia el crecimiento, a dominar los ambientes y a integrar las nuevas experiencias en un sentido coherente del sí mismo. De esta manera, los individuos actúan tanto en sus ambientes internos como externos, de cara a lograr eficacia para satisfacer la completa variedad de sus necesidades. En este proceso integran las fuerzas externas y sus emociones e impulsos en una estructura interna unificada llamada el sí mismo, o lo que llamamos el ser también, ¿no? O el self en inglés. Lo que me parece importante de rescatar en este fragmento es ver que, o tener presente que, por supuesto, como seres humanos siempre vamos a tender hacia el crecimiento y, y a integrar las experiencias que vivimos,
para darles sentido, pero también buscamos actuar sobre nuestros ambientes. De hecho, haber aprendido a actuar, a utilizar herramientas, a actuar sobre el ambiente es lo que ha hecho que los seres humanos tengan un gran desarrollo en muchísimos aspectos y eso es innegable. Así que cuando reconocemos esto, pues también podemos dejar de estigmatizar pues el control como absolutamente malo. Además, hay otro concepto introducido por otro psicólogo, Julian Rotter, que es el del locus de control, en donde él distingue el locus de control interno y el locus de control externo. En el locus de control interno es la creencia de que uno puede controlar su vida, una creencia personal que por supuesto va a dirigir tu comportamiento y emociones y demás. Y el locus de control externo es la creencia de que los factores externos, como suerte o el destino o todo lo que pasa alrededor, controlan la vida. Y está visto por investigaciones que las personas con un locus de control interno más fuerte suelen ser más proactivas y tener mejores resultados en diversas áreas, mientras que aquellas con un locus de control externo pueden sentirse más impotentes ante la vida, más estresadas, menos motivadas y por tanto muchas de sus eh, metas o anhelos no se logran. Así que veamos también como lo importante que es cuando ganamos algo de control sobre nuestro ambiente o nuestra vida y también cuando somos como conscientes de nuestro poder personal y de nuestra capacidad para controlar, crear, redirigir también nuestra vida y las situaciones. Entonces, también esto lo podemos ver que cuando hay mucha tendencia a creer como un exceso de control externo en ambientes muy rígidos que sofocan la creatividad, que sofocan la motivación, entonces, pues cómo se bloquea la posibilidad de crecimiento y de empoderamiento de las personas, mientras que cuando estamos en entornos con un cierto grado de autonomía, incluso entornos educativos con autonomía para el aprendizaje o cualquier tipo de entorno, esto fomenta más nuestra creatividad humana, un aprendizaje más profundo y una capacidad de sentirnos más confiados en nuestro poder personal para transformar la vida. Además de esto está el efecto del control percibido, porque la percepción de control, incluso cuando no es real, puede tener efectos poderosos sobre la salud mental. Tener la sensación de control sobre una situación, aunque sea mínima, puede reducir en grandes cantidades el estrés y aumentar el bienestar. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en campos como la psicología de la salud, donde pacientes con alguna enfermedad crónica, por ejemplo, empiezan a sentirse que tienen más control al entender su diagnóstico, al entender su enfermedad, su tratamiento, ¿sí? Y así empiezan a hacerse más cargo de este tratamiento y de redirigir su vida y de aceptar su proceso de enfermedad. Entonces, qué importante es el control, pero también tiene su lado oscuro. También tenemos muchísimos estudios en psicología social sobre la manipulación y el control psicológico de otros. Lo hemos visto en sectas, en, bueno, grupos de toda índole, donde a veces la libertad personal se va viendo cada vez más bloqueada, restringida, porque hay una manipulación en sutiles formas de control de personas de un grupo, por ejemplo. Y de alguna manera la persona se va, digamos, acomodando a la influencia de autoridad del grupo y puede incluso actuar en contra de sus valores o sus juicios personales. Bien, entonces, si lo miramos así, em, necesitamos de alguna manera reconocer que en nuestra vida el control nos viene bien. Sí, suena y es algo positivo. Pero para algunas personas la necesidad de controlarlo todo puede volverse abrumadora. Al intentar controlar todas las cosas, todos los eventos que le rodean, las personas tienden a volverse rígidas en su pensamiento,
perfeccionistas, exigiendo muchísimo a sí mismas y a los demás, buscando tener estándares muy altos y buscando sobre todo evitar cualquier posibilidad de incertidumbre, error, falta de certeza. Y se van a topar con el problema de la vida y es que hay muchísimas cosas que no pueden controlar, lo cual los va a hacer sentir todavía más perdidos y angustiados, a preocuparse excesivamente y a precisamente seguir desplegando acciones para controlar. Afecta las relaciones personales, por supuesto, y afecta diferentes áreas de la vida, hasta el punto de que alguien demasiado llevado por esta impulso y necesidad de ser controlador, pues también se bloquea sus posibilidades, oportunidades de crecimiento y su funcionamiento, pues, natural. Entonces, hay que revisar cuando el deseo o necesidad persistente de control está vinculado a esa dificultad o angustia esencial para lidiar con la incertidumbre, para poderla aceptar como parte de la vida. Em, hay que apuntar a descubrir y ver si en nosotros lo que está primando es una creencia errada de que también necesitamos tanta seguridad y previsibilidad en todo, porque no podríamos funcionar bien ante las situaciones espontáneas que se nos presenten. Y quiero que también entendamos que a veces, porque creo que las personas con esta tendencia tan fuerte al control son muy estigmatizadas. Es muy fácil afuera que hayan parejas o amigos o familiares que les un poco les tilden como de, ay, sos controlador o controladora, ¿no? Qué pereza tú. Y me parece importante también entender que estas personas, pues por debajo hay una gran cantidad de ansiedad y que esta necesidad tan persistente de control puede ser resultado de algunas cosas. Lo primero es que la historia de eventos traumáticos puede tener un gran impacto en la vida de cualquiera. Y cuando se experimentan infancias con muchísimos eventos traumáticos, con episodios caóticos de violencia, de dolor físico, emocional o psicológico, pues es natural que cuando la persona es adulta, pues tenga una profunda necesidad de controlar, de seguridad, de la tranquilidad que le puede ofrecer la seguridad y la certeza. Se crea un estado hipervigilante, un pensamiento catastrófico, un temor corporal muy arraigado también a las ideas de lo que pasó en el pasado. Y entonces todo este estado de alerta que está constante en la persona como un estado de estrés vigilante constante, pues también la lleva a estar revisando, como a escaneando todo su entorno esperando el peligro. Entonces, es una medida de protección a la que recurren inconscientemente muchísimas personas que han tenido infancias o, o bueno, momentos de vida con eventos traumáticos importantes. También a veces podemos ver otro grupo de personas que tal vez no hayan experimentado propiamente eventos traumáticos muy fuertes, pero en donde sí tuvieron experiencias en la infancia, en donde pudieron percibir patrones de la familia o dinámicas en la familia inestables, difíciles de predecir, o ansiedades en las mismas personas cuidadoras con respecto a em, la incertidumbre o los cambios de la vida. Entonces, pues aprendemos un poco por esta observación de la vida familiar y por las creencias que circulan en la familia que tal vez la vida es peligrosa, el cambio es peligroso, lo que no podamos controlar y saber con certeza nos puede hacer daño. Y de ahí viene, como adultos, una gran necesidad de controlarlo todo. También cuando hay algunos trastornos afectivos de ansiedad, por ejemplo, o TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Cuando las personas viven estos trastornos, la incertidumbre es un espacio
de preocupación intensa, los pensamientos rumiantes se toman por asalto la mente constantemente y las personas no pueden como autocontrolarse, calmarse muchas veces. Entonces, la necesidad de el control en las situaciones, en las reacciones de los demás, en el entorno, en las interacciones, en todo, se vuelve muy, muy importante, casi que de vida o muerte para estas personas. ¿No? También lo vemos que en el trastorno obsesivo compulsivo hay muchos comportamientos de intentar controlar incluso los objetos, el medio externo y el hogar y la casa y que las cosas no salgan como del lugarcito que se fijó para ellas, que no se desacomode como nada, ¿no? Y lo que uno puede ver allí es como que en últimas hay una búsqueda de que la vida sea como tan organizada y tan predecible, porque ante el cambio y la diferencia, la persona siente que no tiene recursos, que esto lo sobrepasa. También en personas que tienen mucha necesidad de control, a veces vemos es más como trastornos de personalidad o tendencias fuertes de personalidad, pero en especial si hablamos de trastornos, pues trastornos límites de personalidad, porque se siente un miedo a veces intenso al abandono y hay algunos patrones de dependencia emocional que han dejado tal vez a la persona también con una carencia como de recursos propios, una sensación de fragilidad. Recordemos que siempre igual, cuando intentamos activarnos desde la ansiedad y desde el control, finalmente el mensaje que nos estamos dando ahí por debajo es que, pues bueno, que no podemos, que no tenemos como recursos y herramientas para poder con lo imprevisto. Y, y entonces, pues cuando hay dependencia emocional, em, y ciertos patrones de apego, pues también el querer tener este control sobre el otro, sobre la emoción del otro, sobre el amor del otro, pues también es un terreno en donde eso se presenta. Y también cuando hablamos de personas con trastorno narcisista de personalidad, más desde un punto de vista de que ellos son los que quieren controlar, ¿no? Para un narcisista quedar vulnerable, ante los comportamientos de los otros es algo que no lo puede resistir y es él el que quiere tener la manipulación de la situación y el control. Y bueno, pues finalmente pasa la gran tendencia al control en personas que también tal vez han aprendido con experiencias de la vida que eso es útil. Porque es que no olvidemos que también vamos viviendo una cantidad de experiencias en la vida y buscándoles soluciones. Y de pronto, en algún momento también de la vida, es que me sirvió ser, me sirvió ganar el control, me sirvió saber, me sirvió organizar, me sirvió planear, me sirvió convencer a otro, me sirvió controlar y estar atenta para controlar que nada malo pasara. Entonces, si eso me sirvió, pues mi cerebro aprende la lección rápido. Ah, eso sirve para evitarme un peligro. Y el problema es que queda como un aprendizaje fijado que luego tampoco la persona es capaz como em, de reevaluarlo, de matizarlo, de dosificarlo, de entender que para algunas cosas sirve y para otras no. Entonces se nos vuelve como una solución a la que vuelve el mismo cerebro, el mismo sistema nervioso, nuestra misma mente, de manera automática para evitar un malestar, mm, un posible malestar. El problema es que la persona controladora también se puede estar evitando grandes alegrías o grandes experiencias excitantes y buenas y positivas porque precisamente pues intentar controlar todo le hace cerrar posibilidades. Bien, entonces, ¿qué hacer? También podríamos decir es que la idea entonces es fluir como sin control. Si esa tendencia la reconoces en ti, te habrás dado cuenta que a veces la solución de la gente o de tus cercanos es como fluye, deja fluir. Y por Dios, es que yo también he estado ahí, eso es muy difícil que te digan deja fluir, pues es que tu mismo cuerpo cree que no puede, ¿no? Que algo malo le va a pasar si deja fluir. Entonces, los entiendo perfectamente. Y yo creería que si te quieres llevar de este video algún pequeño consejo sería, espérate,
no tienes que irte hacia el otro polo, solo tienes que empezar muy lentamente a mostrarle a tu mente y a tu mismo sistema nervioso que está activado que lo espontáneo también te puede traer placer y cosas agradables. Así que te invitaría más a ir por pequeños pasitos de soltar el control. E incluso empezar por pensar, por ejemplo, en mi día a día, qué cosas no soy capaz de delegar en la oficina o en la casa, que porque yo digo que la hago mejor. Y estos pequeños detalles controladores, empezar por allí, por lo pequeño, porque cuando la tendencia es muy fuerte y está muy arraigada, eh, pues efectivamente es más difícil también cambiarla con las cosas más grandes. Incluso a veces es más difícil verlas también. Los demás las ven, pero uno no las ve porque uno las justifica, porque es muy necesario que yo esté aquí controlando y vigilando esto, porque entonces están súper justificadas también para la persona que siente que tiene la tendencia al control. Entonces, ¿qué tal empezar por lo pequeño, por lo que te das cuenta, por lo que parecen hasta detalles tan tontos de, de orden o de tu entorno físico o un poquito de tus relaciones o de tus manejos en tu oficina o con tu trabajo, pero que sean pequeñas cositas. Y no, y tal vez no intentes irte ya de una al fluir, fluir, al fluir como que, pero puedes preguntarte, bueno, ¿y cuál sería un moverme un poquito de este lugar en donde estoy, quiero estar como al mando de todo, y qué sería moverme un poco, ¿no? Y lo que necesitas luego, porque no sirve de nada que lo hagas y luego no lo reflexiones, es tomar conciencia. Necesitas el tiempo de conciencia para pensar, para como casi que hablarle a tu cuerpo y mostrarle que estás bien, con que tal vez haya pasado de otra manera, con que te hayas movido un poquito del puesto de control, del puesto de mando. Bien, esto es igual como un proceso de cada uno y si la necesidad de control está muy fuerte en ti, activando mucha ansiedad o dificultades en diferentes ámbitos de tu vida, pues también recuerda pedir apoyo, un apoyo terapéutico, tal vez buscar un proceso terapéutico para que sea allí en tu caso por caso, en tu situación particular, en donde puedas ir encontrando las herramientas para comprender más de dónde viene la angustia, la necesidad de control y tener pues posibilidades de cambio más pensadas en tu caso particular. Bien, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te interesó este video, te gustó, recuerda darle like, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas próximos videos. Muchas gracias.